Muy bien, amados. Entonces, considerando que el tema que venimos hablando los días jueves con este grupo se hace relevante en la medida que nosotros progresamos en este entendimiento, entonces al progresar en el entendimiento de lo que es Cristo y de lo que es toda la expresión de la plenitud espiritual, pues nosotros como creyentes y en esta oportunidad ustedes como estudiantes van poniendo sobre nosotros una demanda mayor con respecto a los temas que les ofrecemos dentro del plan de estudio que tenemos y obviamente pues en la competencia que Dios nos ha dado. Creemos y consideramos junto con el pastor Oscar que ustedes, mis amados, están absoluta y totalmente preparados y muy dispuestos para recibir este peso de gloria que pues lo compartimos cada jueves y que a veces pues por el tiempo no podíamos profundizar. Entonces hoy vamos a volver a retomar el tema de hace 8 días. Permítanme, voy a compartir la pantalla. Ustedes me dicen cuando ya miren allí. ¿Ya apareció? ¿Ya se ve, amados? Todavía no, está compartiendo. Ya. Bueno, muy bien. Tenemos esta expresión, amados. Venga a tu reino. En esta expresión está contenido prácticamente el plan, el objetivo que el Padre se propuso al manifestar a su Hijo Jesucristo. Esa expresión, si ustedes recuerdan, se dio en el contexto de la oración que Jesús estaba enseñando a sus discípulos. Esa expresión, venga a tu reino, que es muy conocida por, digamos, tal vez todos, absolutamente todos los creyentes. Es conocida la expresión, pero no comprendida, mucho menos aplicada, enseñada, sí que menos. Entonces, en esta expresión, venga a tu reino, convergen, amados, todas las palabras proféticas y todo el movimiento profético junto con la dinámica del reino de Israel desde que fue establecido por Dios al hacer alianza pues con promesa con Abraham, Isaac y Jacob. Les recuerdo que durante todas las páginas del Antiguo Testamento, desde Génesis prácticamente hasta Malaquías, toda la dinámica profética gira en torno a un reino. ¿A cuál reino? Pues el reino de Israel. Ese va a ser el punto de partida para entender lo que a continuación pues vamos a hablar. El mensaje venga a tu reino fue manifestado por el Señor Jesús, reconocido y establecido por Juan el Bautista, mediante el cual se invitaba a la nación de Israel
a volver el corazón, los ojos, la mente, a observar la ley nuevamente, para que fueran restaurados en el orden espiritual y que obviamente pudieran entender de qué se trataba el reino de los cielos. Pero recuerden que para el tiempo en el que el Señor Jesús aparece en la historia, lastimosamente, ese reino llamado Israel, junto con toda la nación, estaba prácticamente ya a puertas de terminar, a puertas del final. ¿Por qué Dios ya había decidido dar por terminada su intervención y su trato con el pueblo de Israel, con la nación de Israel? Porque por más de 400 años, Willy, más de 400 años, ellos no quisieron atender, no quisieron volver su corazón, no quisieron oír, no quisieron recuperar el orden que Dios les llamaba continuamente a restaurar a través de los profetas. Prácticamente desde el primer profeta que ustedes conocen el libro, se llama Isaías, hasta Malaquías, ustedes lo pueden ver, cada uno de esos profetas constante e insistentemente llamaban a los líderes religiosos principalmente, a los líderes políticos como son los reyes, los príncipes del pueblo, a volver su corazón a Dios. Dinámica que nunca cambió, inclusive en este momento de la historia, cuando en Mateo capítulo 6 Jesús les habla a sus discípulos y en el contexto de la oración les dice, oren para que venga el reino. ¿Cuál es la naturaleza de este reino? Cuando hablamos de esta pregunta, pues simplemente estamos diciendo cuál es su fuente, cómo está constituido, cómo es su configuración y su conformación. Si alguien me colabora, no sé, Socorrito, si tenga ahí la Biblia, porque yo no tengo la Biblia aquí a mano. Necesitamos leer estos dos pasajes. Primero, por favor, Juan 18:36. Estoy con... Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Bueno, amados, aquí está claro. Si ustedes consideran ese pasaje, allí el Señor Jesús está diciéndole, en este caso a Pilato, quien le interrogaba constantemente acerca de su misión, acerca de su identidad, acerca de por qué los israelitas, los dirigentes, escribas, fariseos y Sanedrín lo habían entregado a la muerte. Entonces la pregunta, ¿eres tu rey? Que le hace Pilatos. Jesús dice, mi reino no es de este mundo. No, voy a hacer una pregunta para tener un poquito de dinámica con ustedes. ¿Alguno de ustedes recuerda cuáles son los reinos que hay en este mundo? Los reinos. Tranquilos, participen con confianza. ¿Cuáles son los reinos que hay en este mundo?
A ver, mi querido Willy, atrévete, o Jolly, o Luzmari, atrévete. ¿Cuáles son los reinos que hay en este mundo? A ver, aquí nos dice quién. Jolly nos dice un reino de este mundo, el gobierno. Bueno, sí, pero yo estoy hablando, a ver, hermanos. Cuando digo reinos de este mundo, es reinos de este planeta. El planeta Tierra tiene unos ámbitos, unos reinos. Pues sería el reino animal, el reino vegetal, Siga, el reino mineral siga. y el reino... Son cuatro, se me olvidó uno. Ah, bueno, sí, son como seis ahora, Socorro. Ah, Son como seis porque como con Stephanie me toca hacer tareas, ya me actualicé. ah, ya. Reino animal, mineral, vegetal. Reino Mónera, Reino Protisto y Reino Hongos. Ah, carambas, eso no me los conocía. Yo tampoco. Entonces, si ustedes ven cada uno de estos reinos, por ejemplo, cuando hablamos del reino vegetal en el mundo, ¿qué naturaleza tiene el reino vegetal? Pues en Pues el reino vegetal, como su nombre lo indica, habla de plantas. plantas, El reino animal, animales. de todos los animales, los minerales, las rocas, las piedras, los protozoarios, las móneras y los hongos igualmente, cada uno tiene una naturaleza, pero esos reinos están en este mundo. Aquí claramente Jesús dice, Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. Socorrito, léanos Apocalipsis 5:10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Ah, Bueno, aquí consideramos nuevamente esta declaración hecha por Juan de Patmos en el libro de Apocalipsis. Primero, como la naturaleza de este reino es espiritual, el entendimiento y de la configuración de ese reino, pues solamente se puede entender de forma espiritual. Aquí claramente dice que en esa configuración de ese reino, los creyentes hijos de Dios ya fueron configurados como parte de ese reino de reyes y sacerdotes. Por lo tanto, mis amados, nosotros automáticamente podemos tener conciencia. Oiga esto, nosotros automáticamente por el hecho de ser hijos de Dios, somos ciudadanos del reino de los cielos. Por lo tanto, automáticamente se activa esta naturaleza en nuestra vida. ¿Cuál? La naturaleza de entender el gobierno del reino de los cielos en nuestro diario vivir. ¿Se entendió ahí? ujú. Sí, señor. Muy bien, noten este otro versículo. Socorrito, colabórenme, léalo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4:4. Les pregunto, ¿a qué cumplimiento del tiempo habla aquí este pasaje? ¿Cuál es ese cumplimiento del tiempo? El que se había anunciado desde Génesis y que fue anunciado por los profetas. Perfecto, Socorrito. Aquí claramente está declarando que cuando se cumplió el tiempo de la paciencia de Dios para con Israel, recuerden que estamos hablando de que Dios tuvo paciencia con el pueblo. Entonces Dios para salvar a esa parte de esa nación y de ese pueblo que eran fieles y que esperaban en él, envió a su propio hijo, porque a profetas no escucharon, a jueces no escucharon, a reyes menos. Entonces, ¿a quién envió Dios?
a su propio hijo. a su propio Hijo, para que el Hijo de Dios, como única autoridad máxima delegada por Dios, pudiera rescatar y redimir a aquellos que estaban bajo la ley. ¿Cuál es bajo la ley? Bajo la ley del pecado, bajo la ley de la existencia en el cuerpo. Entonces, ese cumplimiento del tiempo nos habla de cómo Dios había predeterminado a través de las páginas de las profecías y de toda la dinámica del Antiguo Testamento, que un día Él mismo iba a enviar a su Hijo en forma humana. Muy bien, aquí tenemos este titular. Cuando el reino hace su reinado en nuestro interior. ¿Cuándo es eso? Acuérdense que Jesús les dice a los discípulos que oren de esta manera. Pregunta, mis amados, ¿por qué los discípulos deben orar de esta manera? ¿Qué dicen ustedes? Luzma, Pastor, porque todavía Jesús no había ido a la cruz, no había resucitado y no había sido impartido en la iglesia. perfecto, gracias, excelente. O sea que nosotros debemos orar así. No, No, porque ya se cumplió el tiempo. Por lo tanto, venga tu reino, no está vigente, porque el reino ya vino, ya se estableció y ya el Señor y Padre de Jesucristo lo envió al Hijo al mundo. Y una vez que el Hijo de Dios vino al mundo, estableció el reino en el corazón de los creyentes. Aquí es de suma importancia que yo diga lo siguiente y lo aclare. Entonces, Jesús, ¿a qué invitaba a sus discípulos? a permanecer. A ver, voy a preguntar de otra manera. Cuando a nosotros nos presentaron a Cristo, ¿a qué nos invitaron? A recibirlo en el corazón, Ya, a recibirlo en el corazón. ¿A qué más nos invitaron? A bautizar. A despojarnos, ¿no, Pastor, de esa vieja naturaleza y poder sumergirnos en la naturaleza de Cristo, ¿no? A sumergirnos en Cristo, sí. ¿A qué más nos invitaron religiosamente? A a llevar una bautizarnos. buena conducta para poder seguirlo. A bautizarnos, a liberarnos, a que deje de pecar, deje de ser mala gente, pague sus deudas, no sea incumplido. A Dios no le gusta que usted insulte, cambie ese vocabulario, deje las blasfemias, deje de ser mentiroso, no le pegue a los animales, no le pegue a la negra, como dice un gran salmista, A etcétera. cambio de mentalidad, ¿no, Pastor? Ajá, también los Mari. Bueno, nos invitaron a una serie de actividades, pero ninguna de esas nos decía, vengan, entren, ¿a dónde? El reino. Nunca, Nunca nos hablaron del reino. nunca nos hablaron ni nos invitaron a entrar al reino, menos a decirnos que a través de conocer a Jesucristo, el reino se establecía en nuestro corazón. Entonces, ¿quién de ustedes, mis amados,
se atreve a responder o a decir cómo sucede lo que está en pantalla? Cuando el reino hace su reinado en nuestro interior. ¿Cuándo es eso? A ver, pregunto. Willy, Jolly, Sonia, Luzmar y mamá, Socorrito. ¿Ustedes están en el reino? Sí, estamos en el reino. Para mí sí. ¿Cuándo empezaron a estar? No sé, pastor. No sabe. Buena respuesta, Cuando, Socorrito. Cuando se nos Porque, cuando abrió el entendimos, entendimiento. pastor, pues, A cuando ver, otra vez, entendimos digan duro. cuando hacemos un cambio de conciencia, dice Yoli. Cuando nuestra conciencia cambió. Claro, porque cuando cambió nuestro estado de conciencia, pudimos como despertar, abrir los ojos. Despiértate, tú que duermes. Nosotros nos despertaron, amados, Ajá. para que podamos vivir en el reino de los cielos. Y entonces fue ahí cuando el reino nació en nuestro corazón. Mire, aquí está clarísimo. Cuando se cayeron En los el velos de siglo nuestros primero, ojos. como madre, diga otra vez, no escuché. Cuando se nos cayeron los velos que teníamos. Cuando se cayeron los velos, sí. Cuando se Cierto. rasgó el velo. No cuando se cayó en el culto, que lo ungieron y usted se tiró para atrás. Ahí no. Eso es otra cosa. Yo tuve mis caídas, mis ungidas y mis caídas, pero les prometo que ya me arrepentí de eso. Yo nunca me caí. Ah, gloria a Dios. Yo oraba para que mi mamá no se cayera cuando pasaba adelante y no se caía. Yo me daba vergüenza ver caídas a las mujeres y a mí me daba miedo y yo nunca hice eso. Las veía caer, sí. Sí. Aquí hay varios que tienen cara de haberse caído, pero lo vamos a dejar así. De mi parte, yo ya me arrepentí de mis caídas, por si acaso. Pero lo importante, amados, es entender esta declaración que está aquí. En el siglo primero, la gente entraba al reino y no a una iglesia. Noten esto, esta palabrita que estoy subrayando No existía. nunca fue usada por Jesús. Jesús nunca mencionó iglesia. Jesús siempre habló de esto. El reino. Sí. ¿A qué horas se cambió y a qué horas se mezcló reino con iglesia? Les pregunto a ustedes, ¿a qué horas mezclaron reino con iglesia? ¿Cuándo fue eso? En las traducciones, pastor. Exactamente, Socorrito. Socorrito está pero volando, está muy aplicada hoy. En los concilios. En los concilios, cuando se pusieron de acuerdo para traducir la Biblia. A quitar y a poner libros. Ustedes saben, amados, que muchas traducciones y algunas de las palabras que se tradujeron así como una jugada política. No porque fuera una traducción fiel, fidedigna, sino que se tradujo así porque era una jugada política para seguir manipulando a las masas. Entonces, nuevamente, ¿de qué predicó Jesús? Del reino. ¿A qué invitaba Jesús a la gente? A entrar al reino. A establecer el reino. Cuando Jesús hablaba de las parábolas ¿de qué tratan? Reino, todo el reino. Cuando Jesús echó fuera un demonio, ¿qué dijo que había sucedido?
dijo, si yo por el dedo de Dios Hecho. echo fuera al diablo, ciertamente El reino de los cielos ha llegado. el reino se ha establecido. Entonces, amados, el reino de los cielos es y seguirá siendo el único mensaje vigente aprobado por Dios para que todas las personas puedan conocer de él. Esta palabra iglesia es el resultado de traducir asamblea o reunión de creyentes, porque acuérdese que los creyentes del primer siglo, ¿dónde se reunían? En las casas, pastor. Les pregunto, ¿por qué no se reunían en el templo? Del primer siglo. Ya estaba destruido el templo, ya es. Ellos no. No, todavía no estaba destruido, Socorrito. ¿No? No. ¿Por qué se reunían en las casas y no en el templo? porque los perseguían. Bueno, una razón es porque los perseguían. Bien, otra razón. Porque Jesús nunca los invitó a reunirse en el templo. Es más, Jesús dijo, destruir este templo. Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra. Entonces, ¿cómo Jesús los iba a invitar a reunirse a un lugar que iba a ser destruido? Se reunían en las casas, porque esa reunión de creyentes en las casas constituía una asamblea. Apunten esa palabra, asamblea, de gente entendida del reino de los cielos. La palabra iglesia es una palabra griega que se aplicaba a gente entendida de los asuntos de la política de la ciudad. Por eso es que nosotros no somos políticos, somos hijos del reino. Hoy, ¿a qué debemos invitar a la gente? A entrar al reino de los cielos. Muy bien, amados, yo voy a dejar hasta aquí esta clase porque como me habrán notado, estoy un poco cansado. Y la voz no me da hasta donde yo quisiera. Voy a dejar este hasta allí y la próxima semana continuamos con el resto. Así reponemos la clase que se malogró. Bueno, mi pastor. Bueno, mis amados, muchas gracias por la atención. Los espero mañana a las 7 para meditar juntos en el Evangelio Eterno. Muchas gracias, pastor. Que descanse. Gracias, que descansen.